Las mañanas de viernes en el corazón financiero de Ciudad del Sol siempre traían una vibra inquieta. Pero ese día el aire pesaba más. Apenas había dado el primer sorbo a mi café cuando mi celular vibró con una notificación: reunión con Esteban Vega, director general 915 AM. Sin asunto, sin agenda. Después de 14 años en cumplimiento normativo, sabía lo que eso significaba. La oficina de Esteban estaba en el último piso, con paredes de cristal que enmarcaban el horizonte de la ciudad como si fuera un trofeo que él creía poseer. No perdió tiempo en cortesías. Isabel, comenzó con un tono ensayado. La empresa está en reestructuración. Tu puesto será eliminado. Esperé a que sonriera, a que admitiera que era una broma de mal gusto. En cambio, deslizó una carpeta amarilla por el escritorio. Ahí está tu paquete de liquidación. También hay un acuerdo de confidencialidad, procedimiento estándar. Abrí la carpeta con manos firmes, aunque mi estómago ya se había desplomado. La primera página tenía mi nombre, mi cargo y el típico lenguaje corporativo. Pero al seguir leyendo, el pecho se me apretó. Esto no era el acuerdo de confidencialidad que yo había redactado años atrás para la empresa. Conocía cada cláusula de ese documento original, línea por línea, como un rezo aprendido de memoria. Esta versión era distinta. La sección que permitía revelar información a los reguladores en casos de sospecha de fraude había desaparecido, reemplazada por un lenguaje vago sobre confidencialidad absoluta. Esteban confundió mi silencio con conformidad. Seguro querrás firmar hoy. Nos gustaría cerrar todo antes del fin de semana. Lo miré. Al hombre cuyas decisiones imprudentes yo había cubierto, cuyos atajos había corregido en silencio para mantener a la empresa en regla. 14 años de noches largas y fines de semana sacrificados, reducidos a un apretón de manos. Lo revisaré, dije con calma, guardando la carpeta en mi maletín. Él asintió, ya girándose hacia la ventana, despidiéndome como si fuera un correo olvidado. Al salir, pasé por colegas susurrando cerca de los elevadores, sus miradas esquivando la mía. Me obligué a caminar con serenidad, pero por dentro algo se movía. La empresa no solo me había despedido, había intentado borrarme, y al salir al bullicio de la calle, supe que esta historia no terminaba ahí, sino que apenas comenzaba con lo que me esperaba el lunes. Regresé a mi oficina con la carpeta pesando en mi bolso, como un recordatorio de que todo había cambiado en menos de una hora. Mi escritorio lucía igual a archivos ordenados, notas adhesivas con recordatorios de plazos que ya no eran míos, pero el espacio ya se sentía ajeno. Saqué una caja de cartón del almacén y comencé el ritual de empacar. El sonido de mi engrapadora al caer en la caja resonó más fuerte de lo normal, como si las paredes mismas marcaran mi salida. Mantuve la cabeza baja, pero el murmullo de voces llegó desde el pasillo. Ella empieza la próxima semana, susurró una analista joven, sin notar que la puerta estaba entreabierta. Sofía Vega, directo de la lista de Esteban. Se me cortó el aliento. Sofía, la hija, que nunca había pisado el área de cumplimiento, que veía las normas corporativas como un estorbo para los subordinados. Iba a tomar el puesto que yo había construido con 14 años de dedicación sin dormir. Una sombra cruzó mi puerta. Verónica Salazar, la directora de Recursos Humanos, estaba ahí con su portapapeles. No me miró a los ojos. Isabel, necesito tu credencial al final del día. Su voz era cortante, eficiente. Esperó a que le entregara el pequeño rectángulo de plástico que había sido mi llave a este lugar por más de una década. Al dárselo, sus ojos bajaron brevemente al suelo. Ella sabía. Era cómplice. Cerré la caja y la deslicé del escritorio. El roce resonando por el pasillo. Mis colegas evitaban mi mirada, de repente absortos en correos o protectores de pantalla. El silencio a mi alrededor era intencional, como si mi partida ya hubiera sido editada de la historia de la empresa. Cuando las puertas del elevador se cerraron, vi por última vez la oficina de Esteban.
la luz del sol destellando en el cristal. Creían que me habían reemplazado por lazos de sangre. Pero yo sabía la verdad. El nepotismo siempre deja huellas. Y al llegar a casa, comenzaría a rastrear cada marca que dejaron. El viaje en metro a casa estaba abarrotado, pero apenas lo sentí. Mis pensamientos repasaban años de servicio como una película que no pedí ver. 14 años condensados en escenas de lealtad que ahora sabían amargas. Recordé la primera crisis que Esteban me lanzó. Un regulador señaló discrepancias en uno de nuestros reportes de inversión. Esteban quería enterrarlo, pero me quedé hasta tarde. Revisé hojas de cálculo y corregí cada línea antes del amanecer. Por la mañana, el regulador recibió un archivo impecable y Esteban tuvo otra razón para ignorarme. Mi silencio lo había protegido. Hubo decenas de noches así. Cubrí sus atajos imprudentes, suavizando bordes antes de que desgarraran la empresa. Lo defendí en audiencias, redactando declaraciones que disfrazaban riesgos como estrategias. Mi recompensa fue un asentimiento cortés en la sala de juntas y una bandeja de entrada que nunca dejaba de llenarse. El recuerdo que más dolía no era corporativo, era personal. El cumpleaños número 11 de Julián, el año en que me pidió que faltara a solo una reunión para verlo soplar las velas. Prometí estar ahí. En cambio, estaba en una habitación de hotel a 2 estados de distancia, revisando contratos que Esteban había apresurado sin revisión legal. Esa noche vi un video borroso de la cara de Julián iluminada por las velas, con la voz desafinada de mi madre cantando de fondo. Susurré feliz cumpleaños a una pantalla mientras mi hijo buscaba a una madre que no estaba. Luego vino el invierno en que Julián estuvo internado por neumonía. Me senté junto a su cama, con la laptop abierta, tecleando una respuesta de auditoría mientras el monitor pitaba. Julián despertó y preguntó si estaba trabajando otra vez. Le dije que era solo un archivo más. Siempre era solo uno más. Ahora esos sacrificios me aplastaban como pesas que cargué por voluntad propia, solo para ser descartada sin ceremonia. La lealtad me había costado tiempo que no podía recuperar, momentos que no podía revivir. ¿Y para qué una caja de cartón y un acuerdo diseñado para silenciarme? Abrí la puerta de mi departamento, puse la caja en la mesa y saqué la carpeta que Esteban me dio. El papel olía a tinta fresca y en su interior sabía, estaba la primera grieta en su imperio. Despejé la mesa del comedor y extendí la carpeta que Esteban me había entregado. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del radiador, pero mi mente rugía más fuerte que la ciudad afuera. Leí el documento una vez, luego otra, línea por línea, con mi instinto de abogada despertando como memoria muscular. Mientras más leía, más incorrecto se sentía. Saqué mi vieja caja fuerte del closet, donde guardaba borradores antiguos, notas regulatorias y contratos que había luchado por preservar. Del fondo del montón, recuperé el acuerdo de confidencialidad original que redacté para la empresa años atrás, con mis anotaciones en tinta azul. Juntos, los 2 documentos parecían gemelos a primera vista, pero uno había sido alterado, sus rasgos retorcidos en algo irreconocible. En el original, la sección 4 puntos era una salvaguarda. Los empleados podían revelar información a reguladores en casos de sospecha de fraude o actividad criminal. Fue una cláusula por la que peleé con uñas y dientes. Una salvaguarda que me ganó cejas levantadas en la sala de juntas, pero que al final aceptaron. Ahora, en la versión de Esteban, esa cláusula había desaparecido. En su lugar, había un lenguaje vago sobre confidencialidad absoluta en todas las circunstancias. Seguí las palabras con el dedo. Esto no era un descuido, era intencional. Al borrar la cláusula, Esteban había amordazado a cualquiera que pudiera exponer lo que pasaba dentro. Y con mi firma, habría quedado atrapada en ese silencio. Me recosté, el peso del descubrimiento oprimiéndome el pecho. Si los reguladores veían estos documentos contradictorios, la implicación era clara: cada trato oculto,
cada tergiversación podía ser considerado fraude, protegido solo por un contrato manipulado. Y la persona que había firmado esos contratos no era, yo era Esteban mismo. La tinta de su firma sería la soga alrededor de su imperio. Guardé ambos documentos en una carpeta nueva y la cerré bajo llave. Mis años de silencio habían sido su escudo. Ahora podrían convertirse en la espada, y al despuntar el alba por mi ventana, supe que debía profundizar en qué más habían reescrito. El lunes siguiente, quedé con Verónica Salazar para tomar un café en una pequeña cafetería a 2 cuadras de la oficina. Ella lucía agotada, con ojeras marcadas, su habitual porte impecable apagado. Por un momento, nos sentamos en silencio, el siseo de la máquina de expreso llenando el vacío. Luego se inclinó y dijo lo que sospechaba, pero necesitaba escuchar. Metieron lo mismo, susurró. Hace 5 años, reescribieron el acuerdo después de que descubrí irregularidades en las nóminas. Quise escalarlo, pero Esteban me llamó. Puso un nuevo contrato frente a mí y me recordó mi hipoteca. Firmé. Su mano tembló ligeramente al revolver su café. No era solo complicidad, era miedo. Miedo que la había encadenado al silencio. Sentí una mezcla de lástima y rabia. Esteban había perfeccionado esta táctica durante años, usando la lealtad y la vulnerabilidad como armas hasta que nadie se atrevían a hablar. De vuelta en mi departamento, abrí mi laptop y comencé a revisar contratos archivados. Las horas se desvanecieron mientras examinaba línea por línea, buscando patrones. Las irregularidades eran sutiles acuerdos de consultoría bajo entidades fantasma, facturas infladas por servicios de asesoría, pagos programados con precisión alrededor de los plazos de reporte. Entonces, un nombre apareció con demasiada frecuencia. Consultoría Estratégica Vega, una empresa controlada no directamente por Esteban, sino por una sociedad anónima vinculada a su cuñado. Y los pagos no eran solo desvíos corporativos, estaban ligados a proyectos de infraestructura federal, contratos financiados con dinero de los contribuyentes. Me acerqué más a la pantalla, el pulso acelerado. Esto no era mala gestión ni contabilidad creativa. Era desvío de fondos. $10 públicos estaban siendo canalizados a bolsillos privados bajo la protección de acuerdos que silenciaban a cualquiera que tropezara con la verdad. La magnitud me revolvió el estómago. Cada contrato alterado, cada empleado silenciado, era otro ladrillo en un muro construido para proteger un robo a expensas del público. Esto ya no era una cuestión de venganza laboral, era una cuestión de ley. Y si llevaba esto adelante, la capital no miraría para otro lado. Cerré la laptop lentamente, mi reflejo tenue en la pantalla oscurecida. El silencio a mi alrededor se sentía cargado, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Mañana necesitaría encontrar a alguien de confianza para ayudarme a cargar este peso. A la mañana siguiente, encontré un correo en mi bandeja personal, sin firma, pero con suficientes pistas para saber quién lo escribió. Encuéntrame después del trabajo. No traigas nada que no puedas perder. La dirección era una pequeña biblioteca en el barrio de La Colina, el tipo de lugar donde pocos pensarían buscar conversaciones clandestinas. Llegué justo antes del cierre, en un rincón, entre estantes polvorientos, estaba Diego Morales, uno de los asociados más jóvenes en cumplimiento. Su expresión tenía la determinación nerviosa de alguien que había ensayado este momento una docena de veces. No debería estar aquí, comenzó, apenas susurrando, pero no puedo ver lo que te están haciendo. No está bien. De su mochila, sacó una memoria USB y la deslizó por la mesa. Registros de TI, explicó. Los saqué antes de que los borraran. Hace 3 semanas, Sofía accedió a tu cuenta desde una estación en la oficina de su padre. Copió archivos de tus auditorías, los mismos que después dijeron que manejaste mal. Conecté la memoria a mi laptop esa noche.
conteniendo el aliento mientras las líneas de código confirmaban sus palabras. Las fechas eran precisas, las credenciales inconfundibles. La trampa que me habían tendido se construyó con accesos robados. Al cerrar la laptop, pensé en el rostro de Diego joven, sincero, aterrado por el riesgo que había tomado. Al darme esto, se había puesto bajo la misma sombra en la que ahora vivía yo. Si Esteban descubría la filtración, la carrera de Diego terminaría antes de empezar. El peso de la decisión me oprimía. Por fin tenía pruebas lo bastante sólidas para perforar la armadura corporativa que Esteban había construido. Pero usarlas significaba exponer a un aliado a la misma máquina despiadada que me había triturado. Guardé la memoria en la carpeta que contenía ambas versiones del acuerdo, las piezas de un rompecabezas casi completo. Mi próximo paso decidiría no solo mi destino, sino el suyo. Y sabía que Esteban no había terminado de jugar. La llamada llegó tarde en la noche, cuando las luces de la ciudad titilaban contra mi ventana, y Julián ya dormía en el cuarto del fondo. La voz de Esteban era suave, casi cordial, como si las últimas 2 semanas fueran un malentendido. Isabel, dijo, quiero arreglar esto. El paquete de separación fue apresurado. Hablé con la Junta. Podemos ofrecer un acuerdo revisado 6 cifras, términos generosos. Y su tono se endureció. Tu puesto de vuelta, título senior, más autoridad que antes. Dejé que el silencio se alargara, escuchando mi propio pulso. No ofrecía generosidad, ofrecía un bozal. ¿Cuál es la condición?, pregunté al fin. Exhaló suavemente. Solo necesitamos tu firma en el nuevo acuerdo de confidencialidad. Absoluta confidencialidad, sin excepciones. Después de todo, tú redactaste el primero. Entiendes su espíritu, el espíritu. Miré la carpeta en mi escritorio, las cláusulas alteradas resaltadas en amarillo. Firmar significaría borrar la salvaguarda por la que una vez peleé, enterrar pruebas de fraude bajo mi propio nombre. Por un instante, imaginé decir que sí. Imaginé la colegiatura de Julián asegurada, el alivio de no preocuparme por las cuentas, la comodidad de volver a la oficina que tan bien conocía, estabilidad, seguridad, normalidad. Pero luego vi la cadena que vendría después, los susurros, la complicidad. Saber que mi silencio era la última piedra que Esteban necesitaba para sellar la bóveda de sus crímenes. Mi hijo se graduaría con su futuro intacto, pero nunca sabría el costo que pagué en verdad. Lo pensaré, dije al fin, mi voz firme. Esteban no oyó la resolución bajo esas palabras, solo escuchó posibilidad, y terminó la llamada satisfecho. Dejé el teléfono, la mano temblando. La tentación del silencio había sido real, pero la trampa era clara. No podía dejar que me comprara, no ahora, no después de todo lo que había descubierto. Mañana comenzaría a usar sus propias armas contra él. La mañana que envié el archivo, sentí una calma extraña. Años de documentos, contratos y capturas de pantalla comprimidos en una carpeta encriptada y enviada a los reguladores con un clic silencioso. No necesitaba dramatizarlo. Las pruebas hablaban más alto que yo. Luego esperé. 3 días después, me convocaron al edificio que pensé que había dejado para siempre. El viaje en elevador al último piso se sintió más largo de lo usual, cada número encendiéndose como un paso hacia el ajuste de cuentas. Cuando las puertas se abrieron, me llevaron a la sala de juntas. El espacio era de paredes de cristal, con el horizonte de Ciudad del Sol extendido detrás de Esteban Vega, quien estaba en la cabecera de la mesa con su traje impecable. Alrededor, los miembros de la junta se sentaban rígidos, flanqueados por 2 reguladores con maletines abiertos, papeles desparramados en la superficie pulida. Sofía también estaba ahí, pálida pero desafiante, la mandíbula tensa, como si su voluntad pudiera reescribir los registros con su nombre. Los reguladores comenzaron metódicamente, comparaciones lado a lado de los acuerdos de confidencialidad.
el borrador original con mis notas y la versión alterada usada para silenciar empleados, cláusulas ausentes, firmas inconsistentes, fechas que delataban falsificación. Luego, los registros de TI aparecieron en pantalla, destacando el acceso no autorizado de Sofía a mis cuentas, con fechas innegables. Esteban intentó interrumpir, su voz resonando en el cristal. Esto es una cacería de brujas. Isabel era una empleada resentida, pero sus palabras chocaron con pruebas más densas que el aire. Un regulador mostró el rastro de auditoría, copias impresas de contratos canalizados por entidades fantasma, pagos ligados a proyectos federales. Otro leyó en voz alta una cadena de correos donde Esteban aprobaba facturas infladas. La junta se removió incómoda. Hombres y mujeres que antes reían con sus chistes, ahora miraban sus libretas, evitando sus ojos. La compostura de Esteban se resquebrajó, su voz pasando de confianza a rabia, luego a súplica. Me senté en silencio al fondo, manos cruzadas, observando la tormenta que solo había empujado a empezar. Cada página volteada era otro golpe contra él, cada silencio de la junta otro clavo en el ataúd que él mismo construyó. Cuando la reunión terminó, los hombros de Esteban se hundieron bajo el peso de su imperio desmoronándose, y supe que el colapso apenas comenzaba. Para la mañana siguiente, la historia estaba en todos lados. Los titulares hablaban de contratos congelados e investigaciones federales pendientes. Clientes que antes presumían sus lazos con Capital Vega, ahora emitían comunicados de revisión de relaciones comerciales. El marcador en mi televisor sangraba rojo. Cada caída porcentual otra fractura en el imperio que Esteban construyó con engaños dentro de la oficina. El caos se volvió rutina. Los reguladores exigían archivos. La junta hacía llamadas de emergencia y departamentos enteros susurraban en esquinas. La renuncia de Sofía llegó rápido, envuelta en el lenguaje insípido de motivos personales. La vi salir del edificio con lentes oscuros, una carta de renuncia doblada en la mano como un escudo contra las cámaras afuera. Esteban no se retiró en silencio. Irrumpió en la sala de conferencias pequeña donde me pidieron esperar. El rostro enrojecido, la corbata torcida. Tú, escupió, señalándome con mano temblorosa. Envenenaste esta empresa. Después de todo lo que te di, me levanté de la silla, firme, los años de lealtad y sacrificio condensados en una verdad que ya no temblaba en mi pecho. Me hiciste firmar silencio, dije, la voz baja pero clara. Olvidaste que el silencio puede resonar. Por un momento, me miró como si las palabras mismas tuvieran un peso que no podía soportar. Sus hombros cayeron, la rabia tornándose en algo cercano a la incredulidad. Luego se dio la vuelta, murmurando sobre abogados y apelaciones, pero su voz no tenía convicción. Salí al pasillo, rodeada por el zumbido de teléfonos y el clic de pasos apresurados. En medio del colapso, sentí una calma extraña. La empresa se deshacía en tiempo real, las mentiras desmoronándose bajo el peso de la verdad, y yo me había convertido en testigo y catalizadora. Para la noche, la junta había despojado a Esteban de sus poderes ejecutivos mientras durara la investigación, y los rumores de su destitución permanente ya circulaban. Salí del edificio no como empleada ni víctima, sino como alguien fuera de las ruinas, esperando decidir si los escombros aún tenían lugar para mí. 2 semanas después de la caída de Esteban, recibí una carta con el sello de la junta. El lenguaje era pulido, formal, cargado de arrepentimiento. Querían que regresara oficial de cumplimiento senior, con autoridad total para reconstruir el departamento. Una promesa de que mi voz nunca más sería ignorada. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la dejé a un lado. La ironía era casi amargamente dulce. Tras años de silencio, finalmente me ofrecían poder, pero la verdad era que ya no lo quería. Ese edificio, con sus paredes de cristal y pasillos susurrantes, llevaba el aroma de la traición demasiado impregnado en su acero. Una semana después,
Me reuní con ejecutivos de una firma rival. Habían observado el colapso desde el otro lado del río y vieron una oportunidad. No necesitamos que estés tras un escritorio, me dijo su socio gerente. Necesitamos que nos enseñes cómo no convertirnos en ellos. La oferta era clara: rol de asesora, independiente, con la libertad de guiar en lugar de proteger. Acepté. Ahora mis mañanas comienzan no en rascacielos, sino en una pequeña cafetería con vista al río Bravo. Me siento junto a la ventana con mi laptop abierta. El río fluyendo bajo los puentes, llevando los secretos de la ciudad al mar. Julián a veces se une a mí. Sus libros de texto esparcidos en la mesa. El futuro que casi canjeé finalmente, seguro sin compromisos. Cuando miro el horizonte, veo la torre donde trabajé. Las luces de su último piso están apagadas. La oficina de Esteban vacía. El cristal reflejando solo la ciudad más allá. La venganza no vino con confeti ni aplausos. Vino con vacío, con el reconocimiento silencioso de que el asiento del poder puede ser tomado. Y a veces la justicia más afilada es dejarlo desierto. Cierro mi laptop y doy un sorbo a mi café. El amargor anclándome. No reclamé el trono de Esteban. Construí algo más alto a su lado, donde su sombra no llega. Y eso, me doy cuenta, es el tipo de silencio que vale la pena guardar.